Bienvenidos a Acme Tops. Un chef de cocina neoyorquino de origen amerindio llamado George Crumb inventó este plato en 1853 por casualidad en el restaurante Moon Lake Lodge de Saratoga Springs, un centro turístico de Nueva York. Un cliente exigente, algunos dicen que era el comodoro Cornelius Vanderbilt, devolvió varias veces su pedido de patatas al estilo francés, quejándose de que eran demasiado gruesas y blandas. Molesto por las críticas, decidió cortar las patatas en rodajas muy finas y freírlas en aceite muy caliente, esperando fastidiar al cliente con un plato demasiado crujiente y salado. Sin embargo, para su sorpresa, el cliente quedó encantado con las patatas fritas y pronto se convirtieron en un éxito entre los demás comensales. Aunque algunos expertos cuestionan la veracidad de esta historia y señalan que las patatas fritas ya existían en Europa antes de 1853, lo cierto es que Crumb se hizo famoso por su invención y abrió su propio restaurante en Malta, Nueva York, llamado Crumb's. Allí servía patatas fritas junto con otras delicias culinarias a una clientela selecta que incluía a políticos, artistas y celebridades. Robert Chesebrough fue un químico estadounidense que descubrió la vaselina, un derivado del petróleo que se usa para fines farmacéuticos y cosméticos. Inventó la vaselina en 1870, cuando observó que los obreros de los campos petrolíferos de Pensilvania usaban una sustancia viscosa que se pegaba a las perforadoras para cicatrizar sus heridas. Chesebrough experimentó con esa materia hasta obtener una sustancia transparente y suave que llamó gelatina de petróleo y que patentó como Vaseline Petroleum Jelly. Chesebrough comprobó en su propio cuerpo los efectos curativos de la vaselina, aplicándola sobre quemaduras y cortes. También la consumía a diario, pues creía que le aportaba beneficios para la salud. Chesebrough repartió el producto gratuitamente entre la gente de Nueva York y pronto se hizo rico con su fabricación y venta. La vaselina tuvo muchos usos diversos, desde proteger los muebles de madera hasta simular lágrimas en el teatro. También fue muy apreciada por los boticarios, que la empleaban para elaborar cremas, pomadas y cosméticos. Chesebrough vivió hasta los 96 años y fue un fiel creyente en su producto. Leo Fender fue un ingeniero y empresario estadounidense que revolucionó la música con sus innovadoras guitarras eléctricas. Entre sus creaciones más famosas se encuentran la Telecaster y la Stratocaster, dos modelos que siguen siendo muy populares entre los músicos de diversos géneros. Lo curioso es que Leo Fender no sabía tocar la guitarra. Su pasión era la electrónica y el sonido, y se dedicaba a reparar radios y amplificadores. Fue así como empezó a diseñar y fabricar guitarras eléctricas, buscando mejorar su calidad y versatilidad. Sus guitarras se caracterizaban por tener un cuerpo sólido de madera, un mástil atornillado y pastillas electromagnéticas que captaban las vibraciones de las cuerdas. Estas características hacían que sus guitarras fueran más resistentes, fáciles de reparar y de modificar, y que tuvieran un sonido claro y potente. El hidrante de incendio es un dispositivo que permite conectar una manguera de agua para combatir el fuego. Se cree que el primer hidrante de este tipo fue inventado por Frederick Graff, un ingeniero jefe del Departamento de Bomberos de Filadelfia, en 1801. Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que él fuera el verdadero inventor, ya que su patente se perdió en un gran incendio. El incendio ocurrió en 1836, cuando un fuego arrasó la oficina de patentes de los Estados Unidos en Washington, D.C. En ese lugar se guardaban miles de documentos y modelos de inventos, incluyendo el hidrante de Graff. El fuego destruyó casi todo el material y dejó en la incertidumbre la autoría de muchos inventos. Así, el hidrante de incendio se convirtió en una ironía de la historia, un invento para apagar el fuego que fue consumido por las llamas. La invención de la tarjeta de crédito se remonta a mediados del siglo XX, cuando un empresario estadounidense tuvo una experiencia vergonzosa en un restaurante. Se trata de Frank McNamara, quien en 1949 se olvidó su billetera al momento de pagar una cena con sus amigos y socios. Para evitar que esto le volviera a pasar, se le ocurrió crear una tarjeta que le permitiera comprar en varios establecimientos sin necesidad de efectivo. Así nació el Dan's Club, la primera compañía independiente de tarjetas de crédito del mundo. Fue un éxito desde sus inicios, ya que ofrecía una solución práctica y segura para los consumidores y los comerciantes. En 1950, la compañía ya contaba con más de 40,000 abonados y 330 establecimientos afiliados en Estados Unidos. El sistema consistía en que los miembros del club pagaban una cuota anual y un interés por cada consumo a crédito. La tarjeta era personalizada y solo podía usarse en los lugares autorizados. Con el tiempo, el club se expandió a otros países y abrió el camino para otras empresas de tarjetas de crédito que surgieron después.
¿Sabías que las orejeras que usas para proteger tus oídos del frío fueron inventadas por un adolescente? Su nombre era Chester Greenwood y vivía en Farmington, Maine, Estados Unidos. Un día de invierno de 1873, cuando tenía 15 años, salió a patinar sobre el hielo y sintió que sus orejas se le congelaban. Entonces se le ocurrió una idea genial: pedirle a su abuela que le cosiera unos trozos de piel de castor a unos alambres que él dobló para adaptarlos a su cabeza. Así nacieron las primeras orejeras de la historia, que Chester llamó protectores auditivos. El invento fue tan exitoso que decidió patentarlo en 1877, cuando tenía 17 años. Desde entonces, empezó a fabricar y vender sus orejeras, creando una industria que dio trabajo a muchas personas de su pueblo. Chester no solo inventó las orejeras, sino que también creó otros objetos útiles como una tetera, una caja de fósforos y un soporte para paraguas. Chester fue un inventor ingenioso y un empresario exitoso que murió en 1937, dejando un legado de creatividad y calidez. Johannes Gutenberg fue un orfebre e inventor alemán que revolucionó el mundo con su creación de la imprenta de tipos móviles alrededor de 1450. Su obra más famosa fue la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso con esta técnica en Europa. Gutenberg nació en Maguncia, pero su verdadero apellido era Gänsfleisch, que significa carne de ganso en alemán. Por eso, decidió adoptar el nombre de la casa donde vivía su familia, Zum Gutenberg. Trabajó durante años en secreto para perfeccionar su invento, que combinaba elementos de la fundición del metal, la prensa de vino y la xilografía. Tuvo que enfrentarse a varios problemas económicos y legales con sus socios y acreedores, que amenazaban con revelar su secreto. Finalmente, logró imprimir la Biblia en 2 volúmenes con más de 1200 páginas cada uno, en las que se reproducían los textos sagrados con una belleza y precisión sin precedentes. Este invento facilitó la difusión del conocimiento y la cultura en Europa y el mundo, y se considera uno de los inventos más importantes de la historia. El químico inglés John Volcker fue el inventor de los fósforos, pero nunca los patentó. Su descubrimiento fue fruto de un accidente fortuito, cuando una cerilla que había sumergido en una mezcla inflamable se encendió al rozarla con el hogar. Volcker se dio cuenta del valor práctico de su hallazgo y empezó a fabricar y vender fósforos de fricción. Estos consistían en palillos de madera o cartón recubiertos de azufre y con una punta de sulfuro de antimonio, clorato de potasa y goma. El azufre servía para transmitir la llama a la madera. El precio de una caja de 50 fósforos era un chelín. Con cada caja se suministraba un trozo de papel de lija, doblado por la mitad, por el que había que pasar la cerilla para encenderla. A pesar de ser alentado por Michael Faraday, se negó a patentar su invención, haciendo que fuera de libre acceso para cualquiera que quisiera fabricarla. No recibió ni fama ni riqueza por su invento, aunque pudo retirarse algunos años después. El crédito por su invención solo se le atribuyó después de su muerte. Otros inventores, como Isaac Holden y Charles Fourier, mejoraron el diseño y la composición de los fósforos, haciéndolos más pequeños y seguros de usar. El paracaídas es un dispositivo que permite frenar la caída de una persona o un objeto desde una gran altura. El paracaídas fue inventado por el genio Leonardo da Vinci en 1515, aunque no lo llegó a construir ni a probar. Da Vinci diseñó un paracaídas con forma de pirámide truncada hecha de lino y madera que según sus cálculos podía sostener a un hombre en el aire. Da Vinci se inspiró en el vuelo de los pájaros y en la resistencia del aire para crear su paracaídas. Él pensaba que el aire era un fluido que podía empujar hacia arriba a un cuerpo si éste tenía una superficie suficiente. Da Vinci también estudió la anatomía humana y la proporción áurea para diseñar su paracaídas. Una curiosidad sobre este invento es que Da Vinci lo dibujó en uno de sus famosos cuadernos codificados, que solo se pueden leer al revés con un espejo. Benjamin Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense que ideó los anteojos bifocales en 1784. Estos anteojos le permitían ver de lejos y de cerca sin tener que cambiar de lentes, ya que sufría de presbicia e hipermetropía. Franklin llamó a su invento gafas dobles y las describió en una carta a un amigo. Una curiosidad sobre este hecho es que Franklin no fue el primero en patentar las lentes bifocales, sino que un año antes lo hizo Anderson Smith, un óptico norteamericano. Sin embargo, se considera que Franklin fue el verdadero creador de este tipo de lentes, ya que las usó y las popularizó entre sus conocidos. Las lentes bifocales de Franklin se parecen mucho a las que hoy se conocen como modelo ejecutivo, con una línea recta que divide la lente en 2 partes. Síguenos y si te gustó dale like y comparte.